Te sientes agotado de tanto pensar, planear y preocuparte por todo. Hay momentos en los que la mente no se detiene y el corazón se llena de ansiedad, como si todo dependiera de ti. Pero en medio de ese ruido interno, la palabra nos ofrece una verdad poderosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esta no es solo una invitación a la calma, sino un llamado divino a rendir el control y descansar en su soberanía. Hoy profundizaremos en cómo Dios nos dice: deja de pensar tanto y descansa en mi presencia. Te mostraremos cómo reconocer cuando estás llevando cargas que no te corresponden y cómo encontrar paz al entregárselas completamente a Él. Porque solo en su presencia podemos hallar el verdadero descanso que el alma anhela. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de pensamientos, planes, temores e intentos de soluciones que nunca parecen llegar? Hay días en los que, sin importar cuánto ores o cuánto intentes calmarte, la mente se convierte en una tormenta que amenaza con ahogar tu paz. Y es en esos momentos cuando creemos que todo depende de nuestras ideas, estrategias y razonamientos, que Dios susurra una verdad profunda: confía en mí, no en tu entendimiento. Proverbios 3:5 nos dice con claridad: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este no es solo un consejo piadoso, es una advertencia amorosa, porque cuando nos apoyamos demasiado en nuestra mente, corremos el riesgo de desconectarnos de la voz que realmente puede guiarnos. Pensar en exceso es muchas veces una forma encubierta de incredulidad. Aunque lo revestimos de responsabilidad, lo que en el fondo revela es una lucha por el control. Queremos tener respuestas ahora. Queremos evitar el dolor a toda costa. Queremos prevenir cada escenario posible antes de que ocurra. Y esa necesidad de anticiparnos a todo, de sobreanalizar cada detalle de nuestra vida, es en realidad una señal de que aún no hemos soltado completamente nuestras cargas en las manos de Dios. La mente se convierte en un refugio falso, una torre que construimos con pensamientos para sentirnos seguros, cuando en realidad solo estamos más solos y confundidos. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que intentaron resolver todo con su lógica y su esfuerzo, y terminaron perdiendo la paz que solo la obediencia trae. Un ejemplo claro es el de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, una descendencia incontable como las estrellas del cielo, pero el tiempo pasó y la promesa no se cumplía. Entonces Sara pensó, razonó, planificó y propuso una solución humana: que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. El resultado fue Ismael, un hijo que no era parte del plan perfecto de Dios y cuya existencia generó división, dolor y consecuencias que se extendieron mucho más allá de lo que imaginaron. Todo porque no supieron esperar. Todo porque pensaron demasiado y creyeron que su razonamiento era mejor que la soberanía divina. Este relato en Génesis 16 nos recuerda que cuando dejamos que la mente tome el lugar de la fe, terminamos creando soluciones que nos alejan del propósito. Lo más peligroso del exceso de pensamiento es que muchas veces se disfraza de espiritualidad. Nos convencemos de que estamos analizando, esperando señales, discerniendo, cuando en realidad estamos paralizados por el miedo. No se trata de negar el valor de la reflexión o de la sabiduría, sino de reconocer cuándo hemos cruzado la línea entre meditar con Dios y racionalizar sin Él. Porque el corazón del problema no está en pensar, sino en pensar sin fe. La fe no elimina la razón, pero la somete al señorío de Dios. Es un acto de humildad profunda decirle a Dios: no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que tú sabes lo que haces. Jesús mismo nos mostró una forma distinta de vivir. En su humanidad enfrentó presiones, expectativas,
peligros y decisiones difíciles. Sin embargo, nunca lo vemos ansioso, sobreanalizando, ni debatiendo consigo mismo cada paso. Él vivía en una perfecta dependencia del Padre. En Juan 5:19 dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta declaración es tan poderosa porque revela la fuente de la serenidad de Jesús. No actuaba según su análisis, sino según la voluntad divina. No tenía que pensar de más porque vivía en comunión constante con el Padre. En esa unión, las decisiones eran claras, el camino era seguro y la paz era completa. Hoy muchos creyentes viven cansados, no por el trabajo físico, sino por el desgaste mental. Sus noches están llenas de pensamientos que giran como un remolino. ¿Qué pasará si esto no funciona? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si Dios no responde? Estas preguntas, aunque comunes, son señales de un alma que no ha encontrado aún su descanso en la promesa. El Salmo 37:5 nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pero confiar requiere renunciar al control, y eso para muchos es la parte más difícil de la fe. La mente nos hace creer que podemos prever todo, anticiparnos a cada posibilidad, cubrir cada riesgo. Pero la vida espiritual no se trata de vivir con un mapa exacto, sino de seguir una voz. En el desierto, Dios guió a su pueblo no con planes detallados, sino con una nube de día y una columna de fuego de noche. Ellos no sabían qué ruta seguirían, ni cuándo se detendrían o avanzarían. Solo sabían que debían seguir la presencia. ¿Cuánto nos cuesta hoy vivir así? Nos aferramos a la necesidad de saber, de controlar, de anticipar. Pero Dios no nos llama a entenderlo todo, nos llama a obedecerlo incluso cuando no entendemos nada. Hay momentos en los que pensar más no te acerca a la solución, sino que te aleja de la fe. Recuerdo las palabras de Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje no busca confundirnos, sino consolarnos. Nos dice: tú no entiendes ahora, pero yo sí, y eso es suficiente. Qué alivio más profundo es poder descansar en esta verdad. No tengo que entenderlo todo para confiar en Él. Uno de los enemigos más sutiles de la vida espiritual es esa voz interna que dice: tienes que resolverlo tú. Esa voz viene muchas veces de heridas no sanadas, de crianzas donde nos enseñaron que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Pero Dios no necesita que seamos fuertes todo el tiempo. De hecho, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, segunda a los Corintios 12:9. El exceso de pensamiento a menudo es un intento desesperado de compensar con razón lo que no podemos resolver con fe. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere intervenir. Él no solo quiere enseñarte qué hacer, sino liberarte del peso de tener que saberlo todo. Hay momentos en la vida en los que Dios permite el silencio, la incertidumbre, la demora. No porque no tenga respuestas, sino porque quiere que aprendas a vivir desde otro lugar. Desde la quietud, desde la confianza, desde la rendición. El exceso de pensamiento es agotador porque trata de vivir desde el alma, cuando fuimos llamados a vivir desde el espíritu. La mente analiza, pero el espíritu discierne. La mente planea, pero el espíritu obedece. La mente se esfuerza, pero el espíritu descansa. Y es en esa dimensión espiritual donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando Jesús visitó a Marta y María, encontramos una escena que ilustra perfectamente este tema. Marta estaba inquieta, ocupada, pensando en todo lo que debía hacer. María, en cambio, estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra.
Marta se quejó, esperando que Jesús le pidiera a María que se levantara a ayudarla. Pero su respuesta fue firme y amorosa. Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10, 41 a 42. Marta no estaba haciendo nada malo, pero había olvidado lo más importante: estar con Él. ¿Cuántas veces nos parecemos a Marta queriendo resolverlo todo y olvidando que lo único verdaderamente urgente es rendirse a su presencia? Pensar demasiado no es siempre una señal de inteligencia, sino muchas veces una manifestación de temor. Y el temor es contrario a la fe. 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando vivimos en el amor de Dios, podemos descansar sabiendo que Él cuida de nosotros más de lo que nosotros podríamos hacerlo. No es necesario tener todas las respuestas cuando sabes que quien te guía nunca se equivoca. Cuando dejas de pensar tanto y comienzas a confiar más, algo se libera dentro de ti. Descubres que hay una libertad en no tener que sostenerlo todo tú solo. Que hay una paz que viene no de tener todo claro, sino de saber que Dios ya está en el mañana. Que mientras tú duermes, Él vela por ti. Salmo 121, 3 a 4 dice: no permitirá que tu pie resbale, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este es el Dios al que servimos. Uno que no necesita tu sobreanálisis para actuar. Uno que ya tiene todo resuelto, aunque tú aún no lo veas. A veces, descansar en Dios es el acto más valiente que puedes hacer. En un mundo que premia la hiperactividad, detenerte para orar, respirar y esperar en Dios es una declaración de guerra contra la ansiedad. Es una forma de decirle al cielo y al infierno: no confío en mi mente, confío en mi Dios. Cuando decides vivir así, algo cambia. Tus pensamientos dejan de dominarte, tu corazón se aquieta, tus pasos se vuelven más firmes. No porque todo esté resuelto, sino porque tú has decidido confiar. Hoy Dios te dice con ternura, pero también con firmeza: deja de pensar tanto, descansa en mí. Yo soy tu sustento, yo soy tu guía, yo soy tu paz. El pensamiento excesivo no puede coexistir con la fe plena. Debes escoger: o sigues sosteniendo todo con tu mente, o lo entregas por completo a su presencia. Él no comparte el trono con tus razonamientos. Solo cuando lo dejas reinar por completo, puedes experimentar el descanso que transforma. Un descanso que no es solo físico, sino espiritual. Un descanso que no se logra por dormir más, sino por confiar mejor. Así comienza el viaje. El primer paso es soltar. El primer milagro es la rendición. Porque mientras tú te afanas por entenderlo todo, Dios está preparando algo que solo se puede recibir con el corazón en paz. Y esa paz no viene cuando tus pensamientos se calman, sino cuando decides entregarlos a aquel que nunca falla. ¿Estás dispuesto a dejar de pensar tanto y confiar más? ¿Estás listo para rendirte, no porque te hayas rendido, sino porque has decidido confiar en quien nunca pierde el control? Si es así, entonces has comenzado a caminar hacia el verdadero descanso. Y allí, en ese lugar sagrado, la presencia de Dios comenzará a hacer lo que tu mente jamás pudo lograr. En medio de tantas voces, ruidos y distracciones que compiten por nuestra atención, se vuelve cada vez más difícil escuchar la voz que realmente importa. Nos rodean opiniones, noticias, notificaciones, juicios y pensamientos constantes que llenan nuestra mente, y en medio de ese bullicio, el alma comienza a sentirse perdida. El corazón anhela dirección, pero no sabe dónde buscarla. La mente insiste en encontrar respuestas, pero solo haya confusión. Y mientras más intentamos entender, más nos saturamos,
más nos alejamos del silencio donde Dios habla. El alma humana fue diseñada para vivir en comunión con su Creador, pero esa comunión solo puede ocurrir en la quietud. Es ahí donde se cumple lo que dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una sugerencia, es una clave. Dios no grita por encima del ruido. Él espera a que lo silencies todo para que puedas oírlo. Cuando el alma está cargada de pensamientos constantes, no hay espacio para el susurro divino. La voz de Dios no compite con el caos, simplemente se retira al fondo, esperando que la atención vuelva a enfocarse en lo eterno. En Primera de Reyes 19 encontramos a Elías en una de sus etapas más oscuras. Huía por su vida, estaba cansado, temeroso y emocionalmente quebrado. Se refugió en una cueva esperando una manifestación poderosa de Dios. Entonces vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Esta escena no solo revela el carácter suave de la voz de Dios, sino también una verdad profunda. Su dirección no viene envuelta en el escándalo del mundo, sino en la serenidad que solo el silencio espiritual puede generar. El pensamiento excesivo no solo ocupa espacio mental, también genera un ruido interior que impide escuchar lo que Dios ya está diciendo. Él no dejó de hablar, nosotros dejamos de escuchar. Cuanto más ruidoso es el mundo, más se necesita aprender el arte de callar por dentro, porque no es el silencio externo lo que revela a Dios, sino el silencio del corazón. A veces creemos que Dios no responde, pero la verdad es que hemos elevado tanto el volumen de nuestras propias preocupaciones que su voz queda ahogada en el fondo. La mente que nunca se detiene es como un mar agitado. No refleja el cielo, no permite ver lo profundo, no deja que la luz penetre. Por eso Isaías 30:16 declara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. No se trata solo de dejar de hacer, sino de aprender a estar presente ante su voz, sin distracciones, sin ruidos añadidos. Jesús enseñó con su ejemplo cómo cultivar esta comunión silenciosa. Marcos 1:35 relata que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No lo hacía por rutina ni por religiosidad, sino porque sabía que en el silencio del amanecer, lejos del bullicio de las multitudes, podía oír con claridad al Padre. Esta práctica no era ocasional. Jesús se retiraba continuamente, no porque le faltara dirección, sino porque en la intimidad con Dios encontraba la confirmación de cada paso. Si el Hijo de Dios necesitaba la soledad para escuchar, ¿cuánto más nosotros que vivimos rodeados de voces contrarias, argumentos, opiniones y distracciones que constantemente intentan reemplazar lo que solo el Espíritu Santo puede revelar? Cuando nuestra mente está saturada, nuestras emociones se confunden, nuestras decisiones se vuelven impulsivas y nuestra paz se desvanece. El exceso de pensamiento genera una sensación falsa de control, como si analizarlo todo fuera a resolverlo todo. Pero hay dimensiones espirituales que no pueden ser entendidas por el razonamiento humano. En 1 Corintios 2:14 se nos recuerda que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que hay momentos en los que por más que pienses, no vas a entender. No porque seas débil, sino porque estás intentando comprender con la mente lo que solo se revela en la presencia. Muchos buscan respuestas de Dios mientras siguen atrapados en una rutina de pensamiento constante. Pero Dios no responde a la ansiedad, Él responde a la fe. Y la fe necesita espacio, necesita pausa, necesita confianza.
Filipenses 4, 6 a 7 lo dice de forma clara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es un producto del pensamiento, sino del abandono. No viene después de entender todo, sino después de soltar el ruido interior que impide que Dios reine en tu mente. Dios no tiene problema en hablar. El cielo está lleno de dirección, de sabiduría, de respuestas, de guía. Pero no todas las señales divinas se pueden oír en movimiento. Algunos mensajes solo se reciben cuando te detienes. El alma apresurada no capta las instrucciones del Espíritu, porque la velocidad del mundo no es compatible con la calma del reino. Salmo 131. 2 expresa una actitud radical. He acallado y aquietado mi alma, como un niño destetado de su madre. Aquí no hay prisa, no hay lógica en exceso, no hay ansiedad. Solo hay un alma que ha aprendido a confiar sin exigir explicaciones. Ese es el lugar donde Dios habla con más claridad. En los evangelios, una constante que se repite es la forma en la que Jesús apartaba tiempo para orar, incluso en medio de grandes necesidades. Después de alimentar a 5,000 personas, en lugar de buscar aplausos o seguir predicando, se retiró solo al monte para orar. Mateo 14:23. Este patrón enseña una prioridad que muchos han olvidado. La conexión con el Padre no puede ser reemplazada por actividad, por mucho que parezca urgente. La urgencia no determina el momento de hablar con Dios. Es la intimidad la que decide qué es verdaderamente importante. Sin ese espacio íntimo, todo se vuelve difuso. Las decisiones se contaminan de lógica humana y el alma se agita, buscando respuestas en el ruido, cuando la verdadera dirección está en el silencio. El enemigo sabe que no puede robarte directamente la voz de Dios, pero sí puede distraerte hasta que dejes de buscarla. No lo hace con ataques evidentes todo el tiempo. Muchas veces lo logra con ocupaciones innecesarias, pensamientos sin freno y una mente acelerada. Cuanto más ocupada está tu mente, menos capacidad tienes de recibir revelación. Por eso Jesús advirtió en Mateo 13 que la semilla de la palabra a veces cae entre espinos, y esos espinos representan las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. La semilla tiene poder, pero si no hay espacio limpio en el corazón, no podrá crecer. El pensamiento excesivo es uno de esos espinos. Parece inofensivo, incluso útil, pero impide que la palabra eche raíz. Dios no se impone, Él se revela, y lo hace en ambientes donde es bienvenido, no en el estruendo, sino en el susurro, no en la velocidad, sino en la quietud, no en la lógica, sino en el espíritu. El salmista decía en el Salmo 62:5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este reposo no es pasividad, es rendición. Es reconocer que no necesitas entender para obedecer, no necesitas prever para confiar, no necesitas pensar más para recibir dirección, solo necesitas silenciar lo suficiente para oír lo que ya está siendo dicho. Cuando dejas que el silencio espiritual invada tus pensamientos, algo se acomoda dentro. El corazón se suaviza, la mente se aquieta, y la voz de Dios, que parecía distante, comienza a resonar como una melodía familiar. No viene con gritos, sino con convicción. No trae confusión, sino claridad. Y aunque no siempre responde con detalles, siempre trae paz. Una paz que no depende de circunstancias, sino de presencia. Jesús dijo en Juan 10:27:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta promesa es una garantía. Dios habla a quienes le pertenecen. Pero si no estás oyendo, quizás el problema no es que Él esté en silencio, sino que el ruido en ti se ha vuelto más fuerte que su voz. El corazón que no sabe callar no puede discernir. El alma que no sabe esperar no puede entender. El pensamiento que no se detiene bloquea la instrucción. Por eso, descansar en Dios es más que un acto emocional. Es una disciplina espiritual. Es una declaración constante de que su voz vale más que cualquier argumento mental. Es hacer espacio para que el cielo hable. Es silenciar el alma hasta que se alinee con el espíritu. Es dejar de buscar respuestas y empezar a buscar presencia. Porque cuando la presencia llega, las respuestas sobran. La mente humana busca seguridad en el razonamiento, pero Dios ofrece seguridad en la relación. Mientras más piensas, más dudas. Mientras más te acercas, más paz tienes. Esta es la gran paradoja del reino. No se trata de saber más, sino de confiar más. No se trata de analizar más, sino de rendirse mejor. No se trata de escuchar más voces, sino de aprender a reconocer una sola, la única que nunca se equivoca, la única que guía sin errores, la única que habla al corazón y produce transformación. Hoy Dios sigue hablando, pero no lo hace a través del estruendo de tus pensamientos. Lo hace cuando decides apagar el ruido y encender el altar, cuando eliges detener la carrera de tu mente y volver al lugar donde su voz era todo lo que necesitabas, porque en su voz hay vida, dirección, corrección, consuelo y propósito. Y no hay pensamiento humano que pueda reemplazar lo que una sola palabra salida de su boca puede producir en tu alma. Ahora es el momento. No necesitas pensar más, solo necesitas callar por dentro. No necesitas más argumentos, solo más rendición. Porque cuando el alma se silencia ante Dios, la voz del cielo se convierte en guía y el corazón comienza a latir al ritmo de la voluntad divina. Entonces, y solo entonces, podrás decir con certeza que estás descansando en su presencia y que la voz que realmente importa ha vuelto a ser el centro de todo. El descanso no es una opción secundaria dentro de la vida espiritual. No es un lujo que solo algunos pueden permitirse, ni un regalo que Dios concede ocasionalmente a quienes han trabajado lo suficiente. El descanso es un mandato. Está profundamente arraigado en el diseño divino de la creación y en las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. No descansar no solo agota el cuerpo, sino que revela una actitud interior que ha olvidado confiar en la soberanía de Dios. Desde los primeros capítulos del Génesis, el descanso aparece como un acto sagrado. Dios mismo, después de 6 días de crear el universo, descansó en el séptimo, no porque estuviera cansado, sino para establecer un patrón, una ley espiritual que reflejaba su naturaleza. Génesis 2, 2-3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Este descanso no fue un cierre pasivo, sino un acto divino cargado de propósito. A lo largo de las Escrituras, el descanso se repite como un principio vital. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, una de las primeras leyes que les entregó fue la del día de reposo. No era solo una costumbre cultural, era un recordatorio semanal de que ellos no eran esclavos del trabajo ni de la preocupación. Éxodo 20:8-10 ordena: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Este mandamiento no trataba solo del cuerpo, sino del alma. Un pueblo que descansa es un pueblo que reconoce que su provisión no depende únicamente de su esfuerzo, sino de la fidelidad de su Dios. La falta de descanso revela más que cansancio físico. Es un reflejo de un corazón que ha comenzado a desconfiar. Cuando no sabemos detenernos,
lo que estamos diciendo en lo profundo es que tememos lo que pueda suceder si soltamos el control. Tememos que algo se pierda, que todo se derrumbe, que Dios no haga su parte si no seguimos empujando con nuestras fuerzas. Esta mentalidad, aunque común, es peligrosa. Nos convierte en esclavos de nuestras propias expectativas y nos desconecta del ritmo de gracia con el que fuimos creados para vivir. Isaías 40, 30 a 31 nos recuerda que incluso los jóvenes se fatigan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. La renovación no ocurre en medio de la ansiedad, sino en el reposo confiado. Jesús confrontó este problema cuando observó cómo las personas vivían cargadas de reglas, responsabilidades y temores. Él vino a ofrecer un descanso diferente, no solo físico, sino profundo, interno, restaurador. En Mateo 11, 28 a 29, dijo con una ternura inquebrantable: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este llamado no fue dirigido solo a los que estaban agotados por el trabajo, sino a los que estaban cansados por dentro. Aquellos que llevaban años arrastrando cargas emocionales, espirituales y mentales. Jesús no ofrecía una técnica, ofrecía su propia presencia como respuesta. El descanso en Dios no se trata de inactividad, sino de entrega. Se trata de soltar la ilusión de que todo depende de nosotros y volver a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación ocurre cuando dejamos de correr y comenzamos a habitar. Habitar en su palabra, habitar en su presencia, habitar en la certeza de que Él no necesita nuestro agotamiento para obrar milagros. La mente apresurada cree que la velocidad es igual a efectividad, pero en el reino, muchas veces la mayor victoria se produce cuando el corazón se detiene y reconoce que no tiene que hacer nada más que confiar. El pueblo de Israel fue invitado a una tierra de reposo. Hebreos 4 desarrolla esta idea con fuerza espiritual. Versículo 9 afirma: queda un reposo para el pueblo de Dios. Sin embargo, no todos entraron en ese reposo. ¿Por qué? Por incredulidad. La raíz de su agotamiento y su frustración no fue la falta de oportunidades, sino la falta de fe. Dios les ofrecía descanso, pero ellos querían seguir bajo sus propios términos, con su propio entendimiento, con sus propios planes. El resultado fue una generación que murió en el desierto, sin conocer la paz prometida. Este mensaje permanece como advertencia para quienes viven hoy dependiendo de su esfuerzo, de su mente, de su ansiedad. El reposo sigue disponible, pero se entra por la obediencia, no por el esfuerzo. Cuando se habla de descanso en la presencia de Dios, no se está hablando de una postura pasiva, ni de una desconexión de las responsabilidades. Se está hablando de un estado del alma que incluso en medio de la batalla permanece anclado en la certeza de que Dios está en control. Es el tipo de descanso que tuvo Jesús cuando dormía en la barca mientras una tormenta amenazaba con hundirla. Marcos 4, 38 a 39 describe cómo, mientras los discípulos se desesperaban, Él dormía con tranquilidad. Cuando lo despertaron, reprendió al viento y calmó el mar con una sola palabra. Luego les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que faltaba no era una solución, era descanso. Una confianza profunda que les permitiera atravesar la tormenta sin perder la calma. La ausencia de descanso también es una puerta abierta a la confusión. Cuando el alma no ha aprendido a reposar, toma decisiones precipitadas, se guía por emociones fluctuantes y se deja arrastrar por los impulsos del momento. En contraste, el alma que descansa discierne, escucha antes de hablar
Espera antes de actuar. Consulta antes de moverse. En el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto representaba la presencia de Dios. Cuando el pueblo avanzaba, el arca iba adelante. Nadie se movía hasta que el arca se movía. Esta imagen muestra una dinámica esencial. No se trata de correr y luego pedir dirección, sino de esperar y luego avanzar. Salmo 23 nos muestra esta relación con hermosura. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No se puede pastorear un corazón apresurado. Solo el alma que ha aprendido a descansar puede ser verdaderamente guiada. Uno de los engaños más sutiles es creer que descansar es perder tiempo. La cultura moderna ha elevado la productividad a un nivel casi idolátrico. Se mide el valor de una persona por su capacidad de hacer, de lograr, de producir. Pero en el reino, los tiempos de pausa son momentos de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Pablo pasó años en silencio antes de iniciar sus viajes misioneros. Todos fueron tiempos de aparente inactividad, pero en realidad eran tiempos de reposo divino donde Dios estaba forjando carácter, revelando propósito y afirmando identidad. El descanso no es ausencia de movimiento, es profundidad espiritual. Descansar en Dios también significa aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas. La fe no exige explicaciones, exige obediencia. Job, en medio de su dolor, no entendía nada de lo que le estaba ocurriendo. Sin embargo, en lugar de permitir que su mente lo dominara, eligió rendirse. Job 1:21 expresa una de las declaraciones más poderosas jamás registradas. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras no nacieron de una mente que razonaba, sino de un corazón que descansaba. Y al final de su historia, Dios no solo restauró su vida, sino que le dio una revelación más profunda de su gloria. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el fruto del descanso, una visión clara de quién es Dios, más allá de nuestras circunstancias. Muchos buscan dirección divina, pero no están dispuestos a detenerse lo suficiente para recibirla. Corren de un lado a otro, oran con prisa, leen sin meditar, escuchan sin discernir. Pero Dios no se revela en la prisa, se revela en la profundidad. En Isaías 28:12, Él dice: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Pero luego añade: mas no quisieron oír. El problema no es que Dios no ofrezca descanso, es que muchos no lo aceptan. Porque para descansar se necesita humildad. Humildad para reconocer que no podemos con todo. Humildad para soltar la necesidad de control. Humildad para decir: Señor, tus caminos son mejores que los míos. El descanso es en sí mismo una forma de adoración. Es una declaración de confianza. Cada vez que decides detenerte, en lugar de seguir corriendo, estás diciendo: confío en que tú eres suficiente. Cada vez que apagas tus pensamientos para abrir tu corazón, estás reconociendo que su voz vale más que tus planes. Cada vez que eliges la quietud en lugar de la ansiedad, estás exaltando su fidelidad por encima de tus temores. Esta es la adoración que agrada a Dios, la que nace de un alma rendida, no de una mente saturada, la que brota del silencio, no del esfuerzo, la que permanece en paz, aunque no tenga todas las respuestas. Volver a descansar en Dios no es regresar a una rutina, es regresar a un lugar, a ese lugar interior donde sabes que no estás solo, que no estás perdido, que no estás olvidado. Es volver al corazón del Padre, donde hay abrigo, dirección y descanso. Allí no necesitas demostrar nada, no necesitas resolver todo,
Solo necesitas estar. Y en ese estar, su presencia comienza a ordenar lo que tu mente no pudo. Comienza a sanar lo que tus pensamientos no alcanzaron. Comienza a abrir caminos donde solo veías muros. Porque el descanso no es inacción, es acceso. Acceso a su poder, a su paz, a su propósito. Dios sigue llamando a su pueblo a entrar en el reposo. No es una invitación superficial, es una urgencia espiritual. En un mundo cada vez más ruidoso, ansioso y acelerado, la mayor demostración de fe será una vida vivida desde la quietud. Una vida que aunque trabaje, lo hace desde el reposo, que aunque avance, lo hace desde la paz, que aunque tenga desafíos, permanece firme porque sabe que el descanso no es una pausa, sino una postura de confianza, de obediencia, de dependencia total del Dios que nunca duerme ni se cansa. Y es ahí, en ese descanso profundo, donde el alma comienza a vivir verdaderamente, porque ya no corre, ya no lucha, ya no compite, solo permanece. Y al permanecer florece, porque como dijo el Señor en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No prometió eliminar los problemas, prometió acompañarnos, y en esa compañía encontramos lo que el alma más necesita. No respuestas, no soluciones inmediatas, sino descanso. Un descanso que transforma, que restaura, que renueva. Un descanso que solo se encuentra en su presencia. Hay dolores que la mente no puede resolver, preguntas que el razonamiento no puede contestar y vacíos que ninguna explicación puede llenar. El alma humana, cuando se enfrenta al sufrimiento, entra en un conflicto silencioso. Busca respuestas, intenta entender, analiza cada detalle, repite los escenarios en su mente una y otra vez como si en alguno de ellos encontrara finalmente paz. Pero la mente no puede sanar lo que solo la presencia de Dios puede tocar. No importa cuán lógicas parezcan las conclusiones, ni cuán extensos sean los análisis, hay heridas que solo el Espíritu Santo puede restaurar. Porque el dolor que nace en lo profundo del espíritu no puede ser tratado con herramientas humanas. La sanidad verdadera no comienza con una explicación, sino con una rendición. No se produce en el entendimiento, sino en la intimidad. No nace en la cabeza, sino en el altar. Cuando intentamos resolver nuestro dolor desde la mente, nos exponemos a un agotamiento que va más allá de lo físico. Se convierte en una fatiga interior, en una carga constante que nos persigue incluso en los momentos de silencio. El alma entra en modo de defensa. El pensamiento se vuelve repetitivo, obsesivo, y cada intento por comprender lo incomprensible se transforma en una nueva capa de ansiedad. Pero en medio de ese laberinto mental, Dios sigue esperando que dejemos de pensar tanto y vengamos a Él con el corazón abierto. Porque su presencia no responde con argumentos, responde con consuelo. No ofrece teorías, ofrece abrigo. Y cuando el alma deja de exigir explicaciones, comienza a experimentar sanidad. El libro de Jeremías registra una de las oraciones más reveladoras sobre este tema. En el capítulo 17, versículo 14, el profeta clama: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Este clamor no viene desde la razón, sino desde el espíritu. Jeremías no pide entender lo que sucede, pide ser sanado por aquel que tiene el poder de restaurar. Este es el punto de quiebre, cuando dejamos de buscar respuestas y comenzamos a buscar la presencia. Porque la presencia de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón que atraviesa esas circunstancias. Y cuando el corazón se transforma, el peso del dolor comienza a ceder. En muchas ocasiones, las personas se encierran en sí mismas esperando que el tiempo cure lo que solo la unción puede restaurar. Pero el tiempo por sí solo no sana, solo adormece. La herida sigue allí, cubierta por capas de ocupación, distracción o intelectualismo. Y aunque la mente intente seguir adelante, el espíritu queda atado a lo no resuelto. Es entonces cuando Dios llama con voz suave pero firme:
invitando a entrar en su presencia no para obtener respuestas, sino para recibir vida. Salmo 147:3 afirma con autoridad: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta sanidad no es superficial, es profunda. No se trata de una mejora temporal, sino de una transformación interior que solo ocurre cuando la persona se rinde completamente ante el toque de Dios. No es en la lógica donde se encuentra la libertad, es en la adoración. No es en el análisis donde se halla descanso, es en la rendición. La mente puede memorizar versículos, puede conocer doctrinas, puede armar argumentos, pero solo el espíritu puede ser sanado. Y para que eso ocurra, es necesario entrar en la presencia de Dios con vulnerabilidad. No con un corazón lleno de justificaciones, sino con uno dispuesto a ser tratado. No con la exigencia de entender, sino con la disposición de confiar. Isaías 61:1 revela el propósito del ungido. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Este es el mismo pasaje que Jesús leyó en la sinagoga al iniciar su ministerio. Su primera declaración pública no fue sobre conocimiento, sino sobre restauración. Porque el reino comienza donde el alma se rinde. Hay momentos en los que la mente se convierte en una prisión. Pensamientos circulares, preguntas sin respuesta, teorías que se contradicen entre sí. Y en medio de ese torbellino mental, el alma se debilita, pierde claridad, pierde fuerza, pierde paz. Porque fuimos diseñados para vivir desde la conexión con el Espíritu, no desde la autodependencia intelectual. La mente tiene su lugar, pero no puede ocupar el trono. Cuando toma el control desordena todo, pero cuando se somete, se alinea con la voluntad divina y coopera con la obra del Espíritu. Filipenses 4:7 lo dice con claridad: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se explica, se experimenta, no se estudia, se recibe, no se disecciona, se habita. Es posible que estés cargando heridas que nadie conoce, preguntas que no te atreves a expresar, vacíos que tratas de llenar con respuestas racionales. Pero el Señor no está esperando que las expliques, está esperando que se las entregues. Él no necesita que razones tu dolor, necesita que lo lleves ante su altar. Porque el altar no es un lugar de entendimiento, es un lugar de transformación. Allí no se llega con certezas, se llega con fe. Y aunque el proceso no siempre es instantáneo, cada minuto en su presencia comienza a traer orden, claridad, propósito. Lo que parecía irreparable empieza a restaurarse. Lo que parecía perdido comienza a respirar de nuevo. Porque donde la mente se detiene, el espíritu avanza. La sabiduría humana puede darte explicaciones, pero solo la presencia de Dios puede darte redención. Puedes escuchar muchos consejos, puedes seguir muchos pasos, pero si no entras en la presencia, la herida seguirá abierta. Porque la sanidad profunda no se produce por la acumulación de datos, sino por la cercanía con el sanador. Hebreos 4:16 nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acercamiento no ocurre desde la mente, ocurre desde el Espíritu. No requiere de fórmulas, requiere de sinceridad. No pide explicaciones, pide rendición. El alma herida que piensa demasiado se convierte en su propio juez, en su propio consejero, en su propio enemigo. Cada pensamiento genera un nuevo argumento, cada argumento produce una nueva carga, y mientras más intenta entender, más se enreda en su propio dolor. Pero cuando se decide a entrar en la presencia de Dios, ese ciclo se rompe. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad de soltar, de llorar sin culpa, de dejar de cargar lo que nunca debiste cargar, porque la mente insiste en sostenerlo todo, pero el Espíritu te llama a soltarlo todo. Y en ese acto de entrega, el cielo responde con bálsamo. Muchos oran buscando respuestas,
pero no oran buscando presencia. Muchos claman pidiendo dirección, pero no claman pidiendo sanidad. Y mientras el alma siga buscando entendimiento más que restauración, seguirá estancada, porque Dios no siempre revela el porqué, pero siempre ofrece su yo estoy contigo. Y esa promesa, aunque parezca simple, tiene el poder de cambiarlo todo. Salmo 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que dará todas las explicaciones, dice que estará cerca. Y cuando Él está cerca, el alma comienza a respirar diferente. La mente te dice que necesitas saber, pero el espíritu te dice que necesitas confiar. La mente te empuja a resolver, pero el espíritu te invita a rendirte. La mente quiere controlar, pero el espíritu quiere guiar. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el control produce tensión, pero la guía produce descanso. El razonamiento produce ruido, pero la presencia produce paz. La explicación produce argumento, pero la revelación produce transformación. Y es ahí donde el alma empieza a sanar. No porque todo se entienda, sino porque finalmente se ha entregado. Dios no está esperando que llegues perfecto a su presencia. Está esperando que llegues quebrantado, no porque le agraden tus heridas, sino porque en ese estado eres más receptivo a su toque. En ese lugar de quiebre donde la mente ya no tiene más ideas y el corazón ya no tiene más fuerza, comienza la verdadera restauración. Porque Él no se manifiesta en la autosuficiencia, sino en la dependencia. No responde al orgullo, responde a la humildad. Salmo 51:17 lo confirma. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la puerta de entrada a la sanidad. La humildad total ante la presencia que todo lo puede. La mente humana siempre buscará entender antes de confiar, pero la fe no funciona así. La fe confía y después entiende. La fe se lanza sin garantías porque sabe que Dios es fiel. La fe no exige pruebas, descansa en la promesa. Y es en ese descanso donde comienza la sanidad. No en el análisis, no en la repetición de pensamientos, sino en la entrega total. Porque cuando te entregas, Dios toma lo que está roto y lo convierte en testimonio. Toma lo que dolía y lo convierte en fuerza. Toma lo que estaba muerto y lo convierte en vida. La sanidad espiritual no es un resultado, es un encuentro. No es un proceso mental, es una obra del Espíritu. Y ese encuentro está disponible hoy, no para los que piensan más, sino para los que se rinden más, para los que dejan de buscar explicaciones y comienzan a buscar su presencia, para los que entienden que no hay sanidad en el análisis, pero sí hay plenitud en la adoración, para los que en lugar de debatir se postran, para los que en lugar de exigir se rinden. Porque cuando dejas de pensar tanto y descansas en su presencia, el alma encuentra lo que la mente nunca pudo darle: paz, dirección, propósito y sanidad. No es magia, es rendición. No es teoría, es comunión. Y mientras más profundo entres en su presencia, más liviano saldrás. Porque no saldrás con todas las respuestas, pero sí con un corazón restaurado. Y eso es lo que Dios quiere darte hoy. No explicaciones, sino sanidad. No argumentos, sino consuelo. No fórmulas, sino abrazo. Y en ese abrazo todo comienza a ordenarse. Porque su presencia sigue siendo el único lugar donde lo imposible se vuelve posible y lo roto se convierte en gloria. La ansiedad no es solo una emoción pasajera ni un síntoma sin raíz. Es una señal espiritual que revela una desconexión interna, una separación del lugar donde la paz verdadera habita. Es un susurro persistente del alma que dice: estás intentando llevar una carga que no te corresponde. Es la alarma silenciosa que suena cuando el corazón se ha desalineado del ritmo del espíritu y la mente ha asumido el rol que solo le pertenece a Dios. Por eso, cuando aparece la ansiedad, la respuesta no está en pensar más,
sino en detenerse, examinar la posición del alma y regresar al centro, a la fuente, a la presencia que calma. La ansiedad surge cuando nos aferramos al control, cuando proyectamos escenarios futuros sin la guía de la fe, cuando acumulamos pensamientos sin entregarlos en oración. Es una desconexión progresiva, sutil al inicio, pero invasiva cuando no se reconoce a tiempo. Filipenses 4, 6 a 7 no da rodeos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El antídoto no es pensar mejor, es orar más profundamente. No se trata de suprimir la ansiedad con voluntad, sino de reemplazarla con comunión. Porque cuando oramos desde un corazón rendido, no solo hablamos, también soltamos. No solo pedimos, también entregamos. Y en esa entrega ocurre el intercambio celestial: ansiedad por paz, temor por confianza, ruido por descanso. Jesús abordó este mismo tema con una claridad que desarma cualquier argumento humano. En Mateo 6, después de enseñar sobre el afán por el mañana, concluye diciendo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No estaba sugiriendo negligencia ni irresponsabilidad, estaba señalando una verdad profunda. La preocupación por lo que aún no ha llegado es una distracción que roba la capacidad de oír la voz de Dios hoy. La ansiedad desvía la atención del presente, de la hora donde Dios habita, y la lanza a un futuro que aún no existe. Pero Dios no se manifiesta en las conjeturas, se manifiesta en la obediencia del momento. Por eso, mientras más ansioso está el corazón, más difícil le resulta reconocer la dirección divina. La ansiedad también revela en qué estamos confiando realmente. Si nuestra paz depende de resultados, personas o control, inevitablemente caeremos en ansiedad cuando algo escape de nuestras manos. Pero si nuestra paz está enraizada en Dios, en su carácter, en su fidelidad, entonces incluso en la incertidumbre, el alma permanece firme. Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. La multitud de pensamientos puede desordenar, pero la voz de Dios, cuando es recibida con un corazón quieto, tiene poder para consolar incluso en medio del caos. No es la ausencia de pensamientos lo que trae paz, es la presencia de Dios dentro de ellos. Cada vez que ignoramos la ansiedad y seguimos actuando como si no pasara nada, lo que estamos haciendo es endurecer el alma. La ansiedad no se resuelve ignorándola, se disuelve exponiéndola a la luz. Por eso el salmista oraba: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 a 24. La ansiedad es una oportunidad para que el Espíritu Santo revele áreas donde aún no hemos aprendido a descansar. No es un castigo, es una alarma. No es una condena, es una invitación. Es Dios diciendo: deja de correr, deja de resolverlo tú, deja de pensar tanto y vuelve a mí. Porque cuando el alma está alineada con el Espíritu, incluso en medio del conflicto externo, permanece en reposo. El entorno puede cambiar, pero el interior se mantiene firme. Isaías 26:3 lo afirma con fuerza: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no se improvisa, se cultiva. Es el fruto de una vida que ha aprendido a poner a Dios por encima de su razonamiento, a confiar por encima de comprender, a descansar por encima de controlar. La mente que se enfoca en Dios no es inmune a las dificultades, pero es invencible ante la ansiedad, porque ha encontrado su ancla, ha regresado a la fuente. Por eso Dios sigue diciendo hoy: deja de pensar tanto.
porque lo que estás enfrentando no se resuelve con más análisis, se resuelve con más presencia. Lo que te está robando la paz no es lo que sucede fuera, es lo que aún no has entregado dentro. Y cuando por fin sueltas, cuando dejas de luchar por tu cuenta, su paz desciende, su voz se hace clara y el alma se estabiliza. No porque todo haya cambiado, sino porque tú has vuelto al lugar donde todo cobra sentido, su presencia. Dios no se mueve al ritmo del razonamiento humano. Su tiempo no está sujeto a nuestras urgencias ni a las lógicas del calendario. El ritmo de Dios es espiritual y solo quienes aprenden a caminar en el espíritu logran alinearse con ese compás invisible pero perfecto. Cuando el alma insiste en avanzar por la vía del pensamiento, tropieza con su impaciencia. Pero cuando se sujeta al fluir del espíritu, todo comienza a moverse con orden divino. Gálatas 5:25 lo afirma con claridad. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, es necesario moverse al ritmo de su voluntad. La mente, apresurada por obtener resultados, siempre quiere adelantarse, pero el Espíritu conduce con precisión. Nunca llega tarde, pero tampoco corre. El desespero nace cuando queremos que Dios actúe dentro de nuestra lógica temporal, pero Él opera desde la eternidad, desde una perspectiva en la que cada espera tiene propósito, cada pausa tiene enseñanza, cada silencio tiene contenido. Eclesiastés 3:11 lo revela con autoridad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa belleza no está en nuestra prisa, sino en su tiempo perfecto. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el retraso aparente no era abandono, era preparación para una gloria mayor. Juan 11 muestra que el ritmo del cielo no sigue la lógica del dolor humano. El milagro no llegó cuando ellas lo pensaban, pero sí cuando Dios lo había determinado. Y fue más profundo, más revelador, más glorioso. Así es el ritmo de Dios. Forma antes de manifestar, madura antes de entregar, transforma antes de responder. Y quien aprende a esperar en ese ritmo, camina en paz. Porque el descanso no se logra acelerando procesos, sino ajustando el corazón al compás del espíritu. Cuando el alma se alinea con ese ritmo, desaparece la necesidad de correr. Ya no hay ansiedad por llegar, solo hay certeza de estar donde Dios quiere. Y esa certeza produce reposo. Isaías 40:31 lo confirma. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La espera espiritual no desgasta, renueva, no atrasa, posiciona, no es pérdida de tiempo, es preparación divina. Y en ese ritmo silencioso pero firme, el alma aprende que descansar no es detenerse, es caminar en sincronía con el cielo. Descansar en Dios no es simplemente detenerse, es habitar un lugar al que solo se accede desde la rendición. Es el espacio sagrado donde cesa la necesidad de tener todo resuelto, donde el alma no necesita justificarse ni defenderse, y donde el silencio se convierte en lenguaje entre el Creador y su Hijo. Es allí donde el corazón deja de pedir explicaciones y comienza a experimentar transformación. Porque lo que Dios quiere darte no es solo alivio temporal para tus pensamientos, sino una identidad arraigada en su presencia. Él no te invita a descansar porque ignores lo que enfrentas, sino porque conoce profundamente quién eres en medio de lo que atraviesas. Y es precisamente en ese conocimiento divino donde nace el verdadero reposo, en saber que no tienes que sostenerte solo, que no estás a la deriva, que eres visto, amado y sostenido más allá de lo que comprendes. La voz de Dios no irrumpe para competir con el ruido. Se manifiesta cuando decides habitar el lugar secreto, cuando eliges cerrar los ciclos mentales que te desgastan para abrir los espacios espirituales donde Él puede hablarte sin interrupciones. El descanso no es pasividad, es posicionamiento. Es el acto firme y voluntario de decir: me rindo a tu tiempo,
a tu ritmo, a tu forma. Porque descansar no es simplemente dejar de moverse, es dejar de resistir. Y en ese abandono confiado ocurre lo que el esfuerzo jamás logró. La gracia fluye, la dirección llega, la paz gobierna. Lo que Dios quiere entregarte no es una solución, es un encuentro. Porque la paz que transforma no se encuentra en una idea ni en un argumento. Se encuentra en su persona. Y cuando habitas en su persona, la mente cede, el alma canta y el espíritu se eleva. Descansar en su presencia es regresar al diseño original, al lugar donde fuiste creado para existir en comunión, no en tensión. Es volver al Edén interior, donde caminar con Él es suficiente, donde las preguntas no desaparecen, pero dejan de tener poder, donde la incertidumbre no se elimina, pero ya no gobierna, porque ha sido desplazada por la certeza de su compañía. El descanso que Dios te ofrece es una forma de vivir, una vida donde la mente ya no domina, sino que obedece, donde el alma ya no huye, sino que permanece, donde el espíritu ya no calla, sino que discierne. Y desde ese lugar todo cambia, no porque las circunstancias se alineen a tu favor, sino porque por fin te has alineado tú a su presencia. Allí donde ya no piensas tanto, donde ya no corres tanto, donde simplemente eres, allí comienza el verdadero descanso. Allí es donde Dios te espera. Allí es donde todo vuelve a tener sentido.